Pablo César Ochoa, director general de Proisec Latam, asesor y consultor internacional en HSE, respuesta a emergencias y continuidad operacional, cum laude en higiene y seguridad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Su servidor Pablo Ochoa va a abordar un tema que hemos considerado sumamente importante en el marco de la semana 27 de la salud ocupacional, y en representación de ASASI consideramos que este tema, evaluación de atmósferas y ventilación de espacios para tareas críticas de alto riesgo contra el SARS-CoV-2, es un tema que sin duda alguna va a dar mucha tela que cortar, ya lo está haciendo, y que con las nuevas regulaciones asociadas a espacios confinados, a el sistema globalmente armonizado, el manejo de todas esas situaciones que pudiesen vincularse también con materiales peligrosos, va a ser sin duda alguna un tema que nos lleva a reflexionar bastante y a mantenernos en la palestra con respecto a esta información. Quiero iniciar esta conferencia dando simplemente agradecimientos. Primero, a la presidencia de ASASI. Y voy a leer esto que preparé con cariño porque el que no hace nada no se equivoca. Criticar alguna situación que puede ser favorable o desfavorable es muy fácil, sobre todo cuando ya ha pasado. Pero en este momento mantener este tipo de eventos es un reto. La Asociación Colombiana de Seguridad Integral merece nuestro respeto, apoyo, reconocimiento y agradecimiento. En tiempos tan complejos, hacer eventos de este tipo no es un tema fácil, sobre todo porque adicional a las exigencias que como organización se hacen presentes, están principalmente las que como seres humanos se hacen ineludiblemente abrumadoras. Gracias a cada persona que ha apostado al éxito de la semana 27 de la salud ocupacional. Gracias a la corporación y gracias a cada uno de ustedes por estar presente. Gracias a las personas que se ven y a los que no se ven. Gracias a cada una de las personas que forman parte de nuestras familias. Iniciando esta conferencia, quiero destacar el rol importante que han jugado los niños en estos procesos de formación. Vamos a observar un video maravilloso de una niña que se llama Sara, cuya connotación familiar o comercial se conocen como Sara y la familia Unimedio. Sara ha sido la principal niña que destacó información hacia los niños, información que desde un sentido infantil transmitió un mensaje importante para todos y cada uno de nosotros. Disfrutemos este video y reflexionemos, porque este video fue lanzado hace más de un año. Estamos apenas iniciando este tema del SARS-CoV-2. Hola, soy Sara de la familia Unimedia. En estos días yo he escuchado coronavirus esto, coronavirus lo otro. Y yo estaba como que, ¿qué es eso? ¿Será de la realeza? ¿Sabes por qué tiene corona? Anyway, les pregunté a mis papás. Es un virus que tiene unas puntitas así bien chiquititas que no se ven. Entonces se pega en la garganta y en los pulmones. Te da mucha tos, seca, fiebre y no puede respirar. Dura unos días, pero después te sientes mejor y puedes respirar. Casi todo el mundo se cura. Eso es súper bueno. Hay otras enfermedades peores que andan por ahí. Así que tranquilos. La gente que más peligra son los abuelitos y las abuelitas. La gente mayor. Así que muy importante, escúchenme bien, no salgan de su casa si no tienen que hacerlo. Si nos quedamos en nuestra casita, menos gente se enferma. Si sales, recuerda, saluda de lejito. ¿Cómo estás? Oh, puedes saludar con el codito. Hola, hola, pup, hola, pup. Lávate las manos a menudo y trata de no tocarte la cara. Otra cosa, dejen de comprar cosas a lo loco. Parece mentira eso de papel de baño. ¡Qué barbaridad! Pero muy importante, confíen en Papá Dios. Él tiene todo bajo control. Tengan fe. Así que relájense, respiren hondo.
y repitan conmigo. Todo va a estar bien. Una vez más. Todo va a estar bien. Bueno, ya me voy. Gracias por ver mi video. Dele like, dele share y si todavía no lo has hecho, ¡suscríbete! ¡Adiós! Sara y la familia Unimedio fueron motivos de muchísimos compartires de alegría, de tranquilidad, de esperanza. Pero así también personal médico, paramédicos, enfermeras, personal sanitario, que han jugado un papel protagónico por el bien común, altamente relevante, aguerrido y de gran reconocimiento social. Así también usted, amigo prevencionista, salubrista, higienista, bombero, por la infinidad de campañas de información, de docencia, de orientación, de comunicación y de abordaje del tema bajo la óptica laboral, las asociaciones, instituciones, gremios, por el apoyo a la divulgación organizada y estructurada de los protocolos. Hay muchísimos héroes anónimos en este tema, en esta campaña. Me refiero a que hay muchísimas personas que inclusive llegaron a colocar una mano amiga en un paciente que dio positivo ante este caso. Muchas personas inclusive nos hacían docencias por videos que salían en redes sociales. Muchos médicos nos orientaban de cómo era que se hacía la verdadera prueba, la prueba de la manera correcta para hacer el hisopado. Muchos médicos nos enseñaban y nos decían cómo teníamos que reforzar el sistema inmunológico. Muchas enfermeras nos orientaban hacia cómo era la colocación correcta del equipo de protección personal. Muchísima gente se sumó a estas campañas. Y debo destacar también el doctor Peter Payot, director del London School of Hygiene and Tropical Medicine, cuyas campañas y docencias permitieron que nosotros en Centroamérica y en Sudamérica estructuráramos las formaciones como los cursos de oficiales de bioseguridad laboral y oficiales de bioseguridad comunitaria, dado que en alianza también con TEDMED, el señor Jay Walker, curador, generaron documentos y entrevistas valiosísimas que nosotros luego confesamos involucrar en estos tipos de información. ¿Recuerdan este video? Facing the new coronavirus. The pandemic is growing exponentially in many countries. But the Czech Republic is one of the few in Europe that has significantly slowed down the spread of the virus. In this video, we would like to tell you what we did differently, and mainly, we would like to help you to do the same. We are following social distancing and the rules stay at home. But others do that too. We also have strict hygienic procedures. Others do that as well. But the main difference is everyone who has to leave their house has to wear a face mask. Everyone. I know, they may be told you that masks wouldn't protect you, but there are studies proving that even a homemade mask can be partially protective. Partially. Any protection is essential today. But now the more important thing. Masks fundamentally prevent the transmission from you to others by sneezing, coughing, but also breathing. And many people are the most contagious before they start showing symptoms. So, when we both have a face mask, I protect you, you protect me, and we are both safe. Based on recent data, we know that population-wide use of masks is essential for suppression of the outbreak. According to our professional experience, a simple homemade mask can prevent up to 100% of the spread of potentially infected microdroplets. The more people use masks, the less virus can be distributed and fewer individuals are exposed. Just a few days ago, people were laughing at those who wore masks. But some people knew about this positive effect and started to share this information across social media. The message grew fast through artists, influencers, and others. I know, face masks aren't in stores, right? But something incredible happened. People started making homemade masks and giving them to others for free. Many companies, theaters, or even retirement houses changed their buildings into sewing rooms, and thousands of people started to sew masks at home.
So we know that face masks work, and it has been repeatedly confirmed by scientists. We know that it is possible in just 3 days to provide face masks for 10 million people in one country. And we know that here we have fundamentally repressed the infection. Please share this knowledge and help us to change as many countries as possible. Take a picture with your face mask on and share it with the hashtag #MasksForAll. It can really save lives. And remember, I protect you, you protect me. I recommend to all fellow ministers and governments to implement population-wide use of face masks, even homemade ones. Today we see that this was one of the most important decisions that we have made, and if it helped here, it can help anywhere. Es importante. Cuando este video salió a principios del año pasado, comenzando la pandemia, a finales de marzo, comenzando ese boom del tema como tal, todo el mundo criticó el hecho de que era una campaña para utilizar las máscaras. Y nosotros en ese momento comenzamos a darnos cuenta de que comenzaron a hablarse de un tema importantísimo que eran los aerosoles. Y en ese momento muchos científicos comenzaron a luchar contra este mensaje que desafortunadamente la Organización Mundial de la Salud impartió, diciendo que la COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, no tenía vinculación como el aire si fuese un método de dispersión. Es decir, que no era un virus que se transmitía en el aire. Esto desafortunadamente golpeó muchísimo estas campañas del uso de la protección respiratoria. Y gracias a personas como el ingeniero José Luis Jiménez, comenzaron a luchar de diferentes países para que se generaran documentos técnicos y se validara que había evidencia científica de que el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, sí se transmitía por el aire. Esto, por supuesto, le hacía entender a muchas personas que de alguna u otra manera estuviésemos en presencia de una relación a la transferencia de este virus como que si fuese un humo de un cigarrillo, como que si se comenzaba a vender esa idea de que de alguna otra forma habían aerosoles presentes en el ambiente. Y ese término aerosoles muchos de nosotros lo desconocían. De esta misma manera, nosotros acá debemos tener en cuenta que sale el primer estudio de la estabilidad del SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1 en aerosoles y en varias superficies. Vemos en este estudio del New England Journal of Medicine la tasa de descomposición de este virus y ha sido publicado también en los diferentes diarios de los Estados Unidos como el New York Times. De este gráfico nosotros podemos observar que las partículas virales pueden flotar más o menos 30 minutos en el aire, que no polulan como los mosquitos y que es poco probable el contacto con la ropa. Entonces, fíjense cómo comenzamos a ver una lucha entre la información que decía hay aerosoles, hay partículas en el aire, hay partículas suspendidas. No es nada más esa partícula que cae en el suelo, que cae en la superficie, que se observa. Entonces, viene en este caso la definición de lo que son los aerosoles, las gotas balísticas y los fomites o los fómites. Nosotros debemos entender que cada vez que establecemos una conversación con alguien, hay unas partículas que, si bien es cierto, forman parte de muchas veces saliva, fluidos corporales, a veces son sales minerales, a veces son restos de fluidos, pero que ahí está también la carga viral. Entonces, esas gotas, cuando van al piso y se precipitan, son los que llamamos los fómites. Esa era la principal referencia que nos daba la Organización Mundial de la Salud para hablar de la distancia que debe haber entre persona y persona. La distancia física, mal entendida como distanciamiento social. Pero esa distancia física era la que de alguna otra forma se estimaba por el tamaño de la partícula del virus SARS-CoV-2
cuando salía de la vía respiratoria. Y luego, por supuesto, esa distancia, debíamos entender que habían gotas balísticas que se propulsaban y que podía de alguna otra forma llegar a una persona como un ente receptor. Pero sale entonces el tema a la luz pública de los aerosoles. Estamos hablando de que recientemente, a principios de este año, 2021, es que la Organización Mundial de la Salud reconoce el tema de los aerosoles. Es decir, pasamos todo un año protegiéndonos las manos, lavando las superficies, desinfectando, pero poca era la importancia que se le daba a los aerosoles. Entonces, entendamos que los aerosoles son como en este video que se muestra, digamos que hay la posibilidad de que se dispersen en el aire, de que exista esa posibilidad de considerar que, digamos que los aerosoles pudiesen ser como el humo que sale de una persona que está fumando, que mientras usted está más cerca de esa persona, recibe mayor cantidad de humo y digamos que mayor carga viral. Pero cuando usted está más lejos de esa persona, pudiera recibir parte del humo, pero no recibe la misma cantidad porque se está diluyendo, se está dispersando en el aire. Entonces nosotros quisiéramos de alguna otra forma entender y dar a entender que hablar de aerosoles, porque muchas veces no se ven, excepto que haya un haz de luz que de alguna otra forma alguien pudiera proyectar en ese momento, y cuando nosotros muchas veces estamos estornudando cerca de un data show, de un video beam, de un equipo de proyección, podemos ver de alguna otra forma en esos momentos esas gotículas, esos fomites y en algunos casos los aerosoles pues de manera despreciable, pero sabemos que están ahí. Entonces entendamos que este tema es para nosotros, estando en el año 2020, un tema muy nuevo, muy controversial, donde comenzaban a salir estudios y páginas como maskforall.org, pero inmediatamente la OMS lo invalidó diciendo que esto es un tema que no es transmisible en el aire. Entonces, entra en vigencia y comienzan documentos a salir y estudios, como el caso a quien agradecemos al ingeniero José Luis Jiménez y a 239 expertos, ¿ok?, que se encargan de decir el coronavirus sí es un tema de transmisión por vía aérea. Comenzamos a ver inclusive, y aquí señalo la página del Twitter con la intención de que sigamos a estos profesionales, porque este es un tema que inclusive pasada la semana 27, esto va a seguir dando muchísima información importante. Ahora fíjense, nosotros estamos claros que en las vías respiratorias es el principal fuente de ingresos para el virus. Eso estamos completamente claros. Bien sea por la vía, bien sea por la nariz, bien sea por la boca, llega a las tráqueas, llega a los pulmones, bronquios primarios, se va a los alvéolos y ahí por supuesto llega al torrente sanguíneo y sin duda alguna hubo el contagio. Pero también nosotros debemos tener en cuenta que está las mucosas, que está la vía digestiva, ¿verdad? Y que también están las mucosas del globo ocular. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que este tipo de información sigue vigente, ¿ok? Y hay estudios importantes en los cuales agradecemos también el ingeniero Javier Ballester, quien es catedrático de Medicina de Fluidos en la Universidad de Zaragoza, quienes han iniciado campañas a nivel mundial con la intención de que fortalezcamos el uso de las mascarillas y la ventilación en espacios interiores. Dicho esto, nosotros hemos obtenido información importante y se ha publicado en sus estudios donde hay confirmación de la presencia de aerosoles con el virus SARS-CoV-2 en interiores y exteriores de diferentes sitios objeto de estudio. Estamos hablando que se ha hecho modelación con animales, se ha hecho verificación de eventos que se han realizado, aproximación a áreas importantes de donde hay concentración de pacientes infectados. Se ha hecho, por ejemplo, conversaciones asociadas a estudios asociados a la conversación entre personas e inclusive se han realizado estudios donde hay el uso o no de equipos de protección personal. Es decir,
Se han estudiado animales, se han manejado situaciones familiares, se han manejado estudios de edificaciones, se han manejado áreas industriales, se han manejado sitios de trabajo, se han manejado hospitales, salas de cirugía, áreas inclusive donde puede haberse el riesgo de infección por medio del contacto con los, de esa gotícula proyectada hacia los ojos. Es decir, hemos tenido la confirmación de que todos esos tipos de situaciones, en todas esas variedades de escenarios, los aerosoles siempre han estado presentes. Nunca han dejado de estar presentes los aerosoles. Entonces, esto nos lleva a conducir, a pesar de que pueda haber alguna variación de información o que haga falta alguna validación científica de algún ente, de repente de algún país o de otro, esto nos da a entender de que independientemente cuáles sean las vías de transmisión de manera directa, los fomites, bien sean las goticas balísticas, bien sean los aerosoles, siempre hay una posibilidad de que el aerosol ingrese a la vía respiratoria. Con esto lo que le estoy queriendo decir es que independientemente que las gotículas y que usted mantenga la distancia y que usted se proteja, usted debe considerar siempre que los aerosoles pueden estar presentes en las áreas y que aunque sean bajas concentraciones, ellos pudieran tener la capacidad, por su bajo tamaño, de ingresar a la vía respiratoria. Esto es algo así como cuando hablamos entre la relación entre el porcentaje y las partes por millón en la evaluación atmosférica. Cuando usted dice, no, yo quiero hablar de porcentaje, usted relacionaba los porcentajes para la explosividad, límite inferior de explosividad, límite superior de explosividad, no, que el metano tiene el límite de explosividad inferior del 5%. Cuando hablamos de porcentaje, hablamos de unidades muy grandes, muy grandes. Cuando hablamos de partes por millón, hablamos de unidades más pequeñas. Fíjense que los límites de explosividad se asocian a porcentajes. Los límites de toxicidad se asocian a partes por millón. Usted dice, no, 100 partes por millón, 5 partes por millón, 4.3, 4.5% de partes por millón de un producto tóxico, ¿verdad? Usted no maneja la toxicidad en porcentaje, usted maneja la explosividad o el nivel de oxígeno, inclusive en el aire, 20.9% de oxígeno, 20.8%, 21% de oxígeno en el aire. Las partes por millón, no. El caso del cloro, por ejemplo, el límite de exposición ocupacional del cloro, 1 parte por millón. Esto es algo así como cuando usted tiene un plato lleno de arroz y usted dice, no, ese plato está lleno de arroz, esto es el 100% de arroz, es el equivalente a tener 1.000.000 de partes de arroz. Cuando usted le saca una parte de arroz a ese plato, le quedan 999.999 partes. Si le saca 2 partes de arroz, le quedan 999.998 partes. Si le saca 4 partes de arroz, le quedan 999.996 partes. ¿Cierto? Y esto necesitamos una relación de porcentaje, pero no expresamos nunca el porcentaje, el nivel de toxicidad en porcentaje, porque estos tóxicos, estos químicos, eran de relaciones muy pequeñas. Para tener una idea, cuando me dicen ¿cuál es el límite de exposición ocupacional del sulfuro de hidrógeno? 10 partes por millón. Representar eso en porcentaje era, como lo vemos en el segmento rojo, 0.001% de H2S. Es decir, que era muy difícil tener un equipo que representara en una escala numérica de 0 a 100 en porcentaje la presencia del sulfuro de hidrógeno, porque esta partícula, por así decirlo, era muy pequeña. De esta misma manera, cuando nosotros decimos, oye, la explosividad la represento en porcentaje, la toxicidad en partes por millón, yo debo entender la relación de las micras. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro. Entonces nosotros debemos entender que esto de hablar de la afectación por aerosoles y hablar de 0.01 micras, 0.10 micras, 5 micras, 1 micra, son unidades muchísimo más pequeñas. Visto esto, nosotros debemos entender que cuando hablamos de aerosoles, estamos hablando de que la representación del virus SARS-CoV-2 se ubica, como muestro acá, en 0.1 milímetros, es decir, estamos hablando 0.1 micras, perdón. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto es muchísimo más pequeño y que según el diámetro
el peso de esa partícula del virus en el aire, ella irá contundentemente hacia el suelo, se presentará como un fomites, ¿verdad? Pero también pudiese permanecer dispersa, pudiese permanecer suspendida en el aire. Entonces, hay altos indicios, hay alta evidencia, hay consistente evidencia de que nosotros tenemos que ir pensando en que muchas veces esa limpieza física de áreas, esa desinfección de áreas, debe pasar a un segundo plano versus la protección respiratoria y la ventilación. Esta información es lo que conduce y lo que mueve como tal esta conferencia. Nosotros debemos entender que los aerosoles están presentes independientemente de las actividades que realicemos. Demostraciones en laboratorio, cualquier espacio que haya sido registrado en los estudios que se vincularon, no todos tuvieron presentes los vómites y las goticas balísticas, pero sí estuvieron presentes los aerosoles. Entonces, ya esto es bastante evidencia. Y aquí observamos estos videos. Comenzaron a decirnos, inclusive desde Euronews, que esto estaba pasando. Simplemente al hablar se expanden en el aire. La imagen ha sido captada por un equipo de televisión española gracias a una cámara de tecnología infrarroja, como las que se utilizan en entornos militares o industriales para captar las fugas de gas. Según el virólogo Antonio Alcamí, hay evidencias de que el virus que provoca la COVID-19 persiste en el aire en gotas muy pequeñas, menores de 100 micras. Gotículas de mayor de 100 micras van a caer rápidamente en una distancia cercana a nosotros, lo que contamina las superficies. Gotículas de menor de 100 micras son aerosoles y pueden permanecer más tiempo en el aire. Otro entorno cerrado, un ascensor. Las 3 personas presentes llevan mascarilla y aún así se observan los aerosoles que producen al hablar. Esas gotitas pueden permanecer en el aire durante minutos e incluso horas. Sergio Marcos, responsable de laboratorios de microbiología, explica cómo reducir los riesgos de contagio. Hay que tener en todo momento la mascarilla puesta, aunque no estés con otra persona. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un espacio cerrado y me quito la mascarilla, voy a soltar esas partículas en el ambiente y esas partículas se van a quedar en este ambiente. Airear es otro elemento clave. Los expertos explican que los aerosoles se comportan como una bocanada de humo que sale de una persona que está fumando. Eso y el tamaño inciden en la caída de la partícula. Las partículas de 100 micras que se observan en el círculo más grande inmediatamente van a buscar caer, son proyectiles que al final, si después de cumplir su objetivo, caen. Pero en la medida que las partículas son más pequeñas, fíjense, pasamos a 50 micras, pueden pasar 20 segundos suspendidas. 10 micras, 8.3 minutos. 5 micras, más de media hora. Y 1 micra, 13 horas. Y es ahí donde estamos en el término de los aerosoles. Hay inclusive fórmulas ya públicas para calcular la velocidad de desplazamiento de estas partículas. Es decir, estamos hablando de estudios que tienen suficiente evidencia para manifestar esto. Es aquí donde inclusive se fundamenta la prohibición de las máscaras con válvulas de exhalación. ¿Por qué? Porque la idea es que esta mascarilla protege de que el virus no ingrese, ¿cierto? Pero no protege de que el virus salga. Entonces, la idea es tener una protección que sea recíproca, como decía el video. Tú me cuidas y yo te cuido. Yo te cuido y tú me cuidas. De esa misma manera, comenzaron a salir videos importantísimos, inclusive la simulación de fugas de aerosoles, ¿verdad? Y muchos agentes certificadores de sus propios equipos privados y muchos entes, inclusive públicos, de diferentes organizaciones como el CDC, como NIOSH, comenzaron a verificar la eficiencia de estas mascarillas con relación al virus SARS-CoV-2. Entonces, aquí podemos comparar la eficiencia de las mascarillas FFP2 con otras mascarillas que pudieran no ser las más ideales para muchos ambientes. Fíjense entonces que las gotículas proyectiles tienen, por supuesto,
un papel importante según la proximidad de la persona. Mientras más próximos estemos, mayor carga viral pudiera estar presente. Y la gente dice, oye, pero ¿es el virus o es la gotícula? Recuerden que el virus no viaja solo, el virus viaja justamente en esas gotículas. Entonces, cuando nosotros utilizamos la mascarilla, tenemos una garantía de que se está reduciendo la carga viral que pudiera ingresar a nuestro organismo. Y eso es parte de la esencia que nosotros debemos tener presente y recordar entonces que tenemos que comenzar a hablar en nuestros centros de trabajo sobre los aerosoles. Así como hablamos hace un año de la limpieza, de la desinfección, tenemos que evolucionar con respecto al tema de los aerosoles. Tenemos que propiciar cada vez que la protección respiratoria una buena ventilación de los espacios es una de las medidas más eficaces contra la transmisión del COVID-19. Para conseguir una ventilación natural es importante abrir las ventanas el máximo tiempo posible. Se debe favorecer la ventilación cruzada, especialmente en reuniones con no convivientes. En el caso de la ventilación mecánica, el caudal mínimo debe ser de 12,5 litros por segundo y ocupante durante las horas de mayor actividad. Se debe eliminar o reducir la recirculación del aire siempre que sea posible. Implantar un sistema de extracción específico que permanezca activo permanentemente en las zonas sin ventilación. Para controlar la calidad del aire hay que monitorizar los niveles de CO2 que deben estar por debajo de 500 partes por millón y nunca por encima de 1000. La temperatura entre 20 y 26 grados. Y la humedad relativa entre el 30 y el 70%. En el caso de utilizar equipos de renovación y sistemas de purificación del aire, debemos tener en cuenta que la eficacia de estos equipos depende de su correcta selección, dimensionamiento y funcionamiento. Debe realizarlo un técnico competente garantizando los controles, la renovación y la limpieza de los filtros, rejillas, difusores y baterías. Además, el mantenimiento debe hacerse de acuerdo con las medidas de seguridad establecidas. En cuanto a los filtros de alta eficiencia EPA, debe mantenerse un índice de movimiento a la hora y una filtración altamente eficiente del aire. En la actualidad se están desarrollando tecnologías eficientes contra el virus, pero podrían ser nocivas para la salud. Entre otras, las lámparas ultravioletas, la oxidación fotocatalítica, la ionización bipolar, el ozono y la filtración electrostática. Se deben ampliar las evidencias científicas para implementarlas con garantías. Y muy importante, se debe aumentar la ventilación, reducir la ocupación y valorar el método de higienización en cada espacio según sus dimensiones, el uso y el aforo. En horario laboral o de máxima actividad se aconseja tener el caudal máximo de ventilación desde 2 horas antes del inicio de la actividad y hasta 2 horas después del cierre. Interesante. Entonces, esta información nos lleva a comenzar a hacer todas las revisiones y actualizaciones de los protocolos que conocemos. Seguimos hablando de distanciamiento social, claro que sí. Seguimos hablando de la protección respiratoria, claro que sí. De mejorar y fortalecer la calidad de la protección respiratoria que utilizamos. Pero estamos viendo que nos están hablando de la ventilación como un punto importante. Entonces, ¿cuánto tiempo ventilar? ¿Recuerdan los términos que utilizamos para los casos de espacios confinados, en los cuales dividíamos el volumen a ventilar entre la capacidad del ventilador? Tengan presente esto, volumen a ventilar entre la capacidad del ventilador. Entonces, ese tiempo de ventilación que nos generaba, ¿verdad? Lo multiplicamos por un factor de seguridad. OSHA, en su máxima referencia como factor de seguridad por recambio de aire, nos establece 6 volúmenes de recambio de aire para casos en los cuales se hayan almacenado líquidos combustibles. Por ejemplo, si en un salón teníamos una cantidad de aire específica, nos exigía que si en ese espacio se almacenaban líquidos combustibles, teníamos que ventilar 6 veces el volumen de ese espacio, lo que llaman el recambio de aire, para poder permitir el ingreso de los trabajadores. Claro está, previa evaluación de los gases, el monitoreo, los análisis de riesgo y todo esto. En la Comunidad Europea nos hablaban de 7 veces, es decir, era más exigente la normativa. Para que no se vayan con esta información así en el aire, colocamos un ejemplo que ustedes luego puedan revisar con calma. Un espacio, un área, una oficina, un área de trabajo que tiene 4 metros de alto, 30 metros de ancho, 3 metros de profundidad. Multiplicamos esos volúmenes, 30 por 4 por 3 nos daba 360 metros cúbicos. Recuerden, metros por metros por metros, metros cúbicos. Y ese volumen, que era 360 metros cúbicos, que era el volumen que estaba contenido ahí, lo dividíamos entre la capacidad del ventilador.
La capacidad del ventilador la da el mismo ventilador del fabricante, que nos habla en metros cúbicos por minuto, y esos 65 metros cúbicos por minuto ya la venía establecida en el ventilador. Esa es la capacidad que tiene el ventilador por mover ese volumen de aire en un determinado tiempo. Al dividir eso, nos daba 5.54 minutos. Ese en teoría es el tiempo que invertimos por ventilar ese espacio. Pero ese tiempo de ventilación había que multiplicarlo por el factor de seguridad para el recambio de aire. Si fuese OSHA, fuese 6, y si fuese la Comunidad Europea, eran 7. Entonces, nosotros teníamos aquí información donde nos daba un tiempo de ventilación con ese ventilador para garantizar el recambio de aire. Pero ustedes recuerdan cómo ha ido evolucionando esto con respecto a que nos decían tenías que limpiar, tenías que desinfectar. Y fíjense cómo en ningún momento en la información que nos daba ni siquiera el CDC estaba el tema de la ventilación. De hecho, si pueden ver en ese gráfico, las ventanas en ese caso están cerradas. Cosa que nosotros sabemos que para ventilar lo ideal, para aplicar un producto químico, el cloro, desinfectante, amonio cuaternario, lo ideal sería alejar la mascota, abrir las ventanas para que el aire circule. Es decir, no estaba considerado que esto fuese un tema de transmisión por vías respiratorias, en el aire. De hecho, en los mismos protocolos que establecía OSHA, que estableció el Departamento de Trabajo, no estaba considerado. Hablábamos era básicamente de la posibilidad de que algún fomite, algún proyectil comenzaba a darse. Pero en este primer reglamento, en esta primera matriz que sacó, en esta pirámide de riesgo que sacó OSHA, comenzamos a ver un aspecto que nos llamó la atención, que era el hecho de que en las autopsias no se manejaban no se manejaron las autopsias por el hecho de la generación de aerosoles, pero se asociaban esos aerosoles al rigor mortis, a la defunción. No era un tema que se manejaba como tal, como parte de la exposición al contacto con la persona que diera positivo. Luego sale una guía orientada para el personal de respuesta a asistencia médica, el personal que responde a las emergencias, servicios que vinculaban del 911 o del 123 en los diferentes países, donde comenzaban a hacer advertencia de la necesidad de hacer un distanciamiento. Y cuando hubo esa deficiencia importante de respiradores, se le decía a la gente que actualizaran las recomendaciones que existían y que si tenían equipos de protección respiratoria, pues que esa fuese la que utilizaban, bien sea de máscara completa, bien sea de media cara. Es decir, decía, era preferible utilizar esos equipos a no tener mascarilla. Es decir, se veía el tema de los aerosoles también como una segunda opción en caso de un transporte de una persona con COVID. Inclusive, lo más importante que se manejaba en la asistencia médica era colocar una cánula nasal encima de la persona que requería asistencia médica para evitar alguna expulsión, algún fluido hacia la persona. No se fortalecía el tema de los aerosoles. Entonces, para ir finalizando y concluyendo, les tenemos lo siguiente. CDC ha actualizado las recomendaciones para enfocar la ventilación en las áreas de manera estratificada. Es decir, el virus que causa COVID-19 se confirma su transmisión por la vía aérea, ¿ok? Y este enfoque dice que requiere utilizar múltiples estrategias de mitigación y mejoras en la ventilación de la edificación para reducir la propagación de la enfermedad y disminuir el riesgo de exposición. Los invito a que vayamos a CDC, a la página, porque este es un tema muy amplio y para el momento en que estoy realizando esta conferencia todavía hay información que estamos digiriendo, por así decirlo. Entonces los invitamos a que consideren, fíjense, tablas de distanciamiento físico, uso de mascarilla, higiene de manos, vacunación, pero lo primero que dice, además de las mejoras en la ventilación, es decir, están focalizados a este tema. Esto para mí es sumamente importante que lo tengamos muy claro. Es sumamente importante para todos nosotros. Y de esta misma manera, les comento que tenemos una tabla en la que el CDC nos dice en cuánto tiempo se diluye este contaminante y cuántos son los recambios de aire que necesitamos realizar para esta sesión. Mensaje final en algo que no se equivocó el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, es clave el rastreo de contactos. Ningún país puede tomar el control de su epidemia si no se sabe dónde está el virus. Entonces, estimados, los invitamos a que fortalezcamos los criterios de ventilación como mecanismo de reducción del contagio del virus,
no nada más en las tareas de alto riesgo, sino en las actividades administrativas. Quedo a sus órdenes, gracias por la atención brindada y que tengan una excelente jornada. Gracias por estar presente en el Congreso y gracias por la oportunidad. Bendiciones, gente buena.